Bien, acá nos quedamos. Esta hojita, ya, esta hoja de trabajo número 6, ya, que corresponde a la actividad de aprendizaje número 6, me responden ustedes estas preguntitas y me lo envían para poder evaluarlo. Ya, ya les he dicho, cada semana es una evaluación y de eso va a depender la nota de su unidad académica. Ya, me van respondiendo todos los trabajitos, yo estoy anotando todos sus trabajos y va saliendo las notas para aprobar la unidad académica. No hay hojas de trabajo, no hay notas y lamentablemente, ¿qué puedo poner yo? Ya, me entregan, me mandan, me envían las hojas de trabajo, evalúo las hojas de trabajo y pongo la nota correspondiente de la semana. Ya, ¿se entendió? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya, listo, ya. Yo ya estoy poniendo notas. Hay algunos jóvenes que no envían nada. ¿Qué va a poner? ¿Qué puedo poner, pues, jóvenes? No se puede poner notas, pues. Bien. Ahora sí. Ah, ahora sí. Ya. Observan esa diapositiva de los actuadores neumáticos. La energía del... ¿Lo están observando? Sí, profe. Listo. Los tipos de actuadores. Ya. Profe, usted dijo que iba a mandar esta semana ese programa. Sí, se lo voy a enviar, jóvenes, esta semana, sino que está un poquito ocupadito, me van a disculpar, pero mañana a más Ah, ya, tardar profe, no yo hay se lo problema. envío, por favor, ¿ya? La energía Ya, profe, del no hay problema. aire comprimido, la energía del aire comprimido se transforma en trabajo mecánico por medio de cilindros, ya en un movimiento rectilíneo de vaivén y por medio de motores neumáticos. En el movimiento de giro se clasifican dos grupos según sea la forma del movimiento, si es lineal o giratorio. Tipo de actuadores. Movimiento rectilíneo. Ya, hijo, movimiento rectilíneo. Cilindros de simple efecto. Cilindros de doble efecto. Movimientos rotativos acá. ¿Ya? Movimientos rotativos. Actuadores giratorios y motores neumáticos. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto. Cilindros de simple efecto. Son estos cilindros, se esfuerzan, ¿ya? Ya. Cilindros de simple efecto. En estos cilindros, el esfuerzo neumático va en un solo sentido, es decir, recibe ya el aire por un solo lado, el aire a presión. Tiene una sola conexión del aire comprimido. El vástago regresa por el efecto del muelle incorporado o por fuerzas exteriores. Este cilindro solo puede realizar ya trabajo en un solo sentido. Ya el resorte se calcula de modo que haya que regresar al vástago con suficiente velocidad. ¿Ya?
tipos de cilindros de simple efecto. Ya hemos visto cilindros de émbolo, cilindros de membrana y cilindros de fuelle o membrana enrollable. ¿Ya? Y observen ustedes. La carrera del cilindro está limitada a la longitud del muelle. Por tal motivo, los cilindros de simple efecto tienen una longitud máxima de aproximadamente 80 milímetros. Estos cilindros se utilizan en todos aquellos lugares donde solo se precisa de fuerzas en un solo sentido y donde el retroceso puede ser libre y sin carga. También allí donde por razones de seguridad debe tenerse una posición definida ante una posible falta de energía. Principalmente se utilizan para sujetar, expulsar, apretar, levantar, alimentar, etc. Cilindro de émbolo. Ahí observen ustedes. Aire entra, sale mi cilindro. Deja de entrar el aire, el muelle se recupera y saca el aire de la cámara. Miren, ahí está actuando mi cilindro. Y su símbolo correspondiente, naturalmente, que ustedes ya conocen. ¿Ya? Este es su símbolo. Cilindro de simple efecto. Ahí. Este tipo de cilindro, en este tipo de cilindro, la estanqueidad, o sea, la no fuga de aire, se logra por un material flexible, que puede ser, estos ya son los tipos de sellos que tienen acá, que cubren el pistón en lado sometido. ¿Ya? Pero así es como actúa un cilindro de simple efecto. Y en su modo real ahí está. Miren. Ese celestito es el aire comprimido, miren. ¿Ya? Y el resorte que actúa, miren. Bota el aire y regresa. Así actúa cilindro de simple efecto. Cilindro de membrana, miren, observen ustedes. Miren. Ahí está la membrana que está actuando. En estos cilindros, una membrana de goma. En estos cilindros, una membrana de goma, de plástico metálica, hace de émbolo. Se fija el vástago, ¿ya? Se fija el vástago al centro de la membrana. No existen juntas que se deslicen. La única función se produce con la dilatación del material. Nada más. Cilindro de fuelle. Miren. Como un globo que se infla y regresa por medio del y se desinfla por medio del resorte. Estos cilindros son similares en construcción a los anteriores. También se emplea una membrana que al ser sometida a la presión del aire se desarrolla a lo largo del interior del cilindro y hace salir de esta forma el vástago. Las carreras son más grandes que en los de membrana, aproximadamente de 50 a 80 milímetros. Se produce un rozamiento mucho menor que en el anterior.
cilindro de doble efecto. Este tipo de actuador, el esfuerzo neumático, se realiza en ambos sentidos. El aire a presión anima al émbolo a realizar el movimiento de traslación en los dos sentidos. Por ello, se dispone de la fuerza útil en las dos direcciones. Estas no tienen muelle de reposición y además tienen dos conexiones, una de alimentación y la otra de evacuación. Cilindro de doble efecto, ya cilindro, vástago pesante como amortiguadores, como percusión, como telescópico en tandem y el posesionador. Son los tipos de cilindro que ya hemos visto. De vástago ya hemos visto. Como amortiguadores es el aire comprimido. Como percusión, telescópico y en tándem. Ahorita vamos a verlo. Ahí tenemos. Sí, funcionamiento del cilindro de doble efecto. Miren. Por un lado entra el aire y por el otro lado sale el aire. Viceversa, entra el aire por este lado y sale por el otro lado. Uno expulsa el aire por un lado y por el otro lado está entrando. En estos cilindros, las fuerzas de avance son posibles en ambos sentidos. La fuerza de retroceso es menor debido a la menor superficie del vástago. Tienen la ventaja de que se pueden detectar sin contacto, utilizando imanes para activar contactos tipo REC. ¿Ya? Esto cuando cuando yo quiero determinar una distancia del cilindro que salga, entonces yo puedo limitar la carrera del cilindro, ya mediante ciertos dispositivos que se llaman finales de carrera. Pueden ser mecánicos o pueden ser tipo REC. Ya es muy versátil, ya para uso en robótica como vástagos huecos, ya uso estos son como vástagos huesos para uso de ventosas o también de vástago antigiro. ¿Cómo se entiende esto de ventosa? Significa que se pega y yo puedo subir el elemento como si fuese un imán. Ya el aire mismo absorbe como si fuese una ventosa, ya, y levanta al producto que nosotros queremos llevarlo. Ya a eso se refiere, ya dice cuando me dice que son huecos para uso de ventosas o también como vástagos de antigiro. Ya. Miren, ¿cómo es que funciona la amortiguación interna? Miren. El cilindro regresa hasta cierto punto, miren, ya, y hay un aire ahí que lo retiene y lo hace que vaya sentando suavemente, ya, esa es la amortiguación interna que tiene, ya, no choca el aire totalmente, el cilindro, en todo caso el émbolo no choca así en forma brusca, sino, miren, ya va saliendo poco a poco el aire, de acuerdo ya a la regulación que nosotros podemos darle. Ya, ¿se dan cuenta? Así es como funciona esta amortiguación interna. Ya, el aire que es empujado por acá cierra esta vía, ya,
ya cierra esta vía y el aire se ve obligado a entrar por este otro conducto, el cual está regulado por este perno que tenemos acá y hace que el aire vaya saliendo en forma mucho más pausada. Miren, esto se cierra ahí. El aire por acá, por este conducto sale y sale hacia afuera. Ya que esta vía cierra el pase de acá. Entonces, y eso hace que amortigüe ya la llegada brusca del émbolo. El aire comprimido se comprime más en la última parte. En esta última parte también se reduce la velocidad de este. La sobreposición que se produce disminuye con el escape de aire a través de las válvulas de retorno y de circulación montadas como la sección de escape externo. El émbolo se desliza lentamente hacia el final. En el cambio de dirección del émbolo, el aire entra sin obstáculos en la cámara del cilindro por la válvula antirretorno. Un cilindro de doble vástago, que ya lo hemos visto, miren. Cilindro de doble vástago. Ahí lo tenemos en forma real. Y ahí está en forma descriptiva su funcionamiento. Cilindro posicionales de los cilindros, miren. Sale 100, sale 200. Tenemos una salida de 100, tenemos una salida de 200 y tenemos una salida de 300 cuando salen ambos vástagos. Cambio de marca de parada. Esta ejecución de los cilindros Sander está compuesta por dos cilindros de doble efecto que se encuentran acoplados mecánicamente entre sí. Tienen una gran fuerza con diámetros reducidos. Se usa en equipos neumáticos de carreras pequeñas y de grandes fuerzas. Gracias a esta disposición, al aplicar simultáneamente presión sobre los dos émbolos, se obtiene en el vástago una fuerza de casi el doble de la de un cilindro normal del mismo diámetro. Y acá está en forma real, miren. Cilindro Thunder. Tienen 4 vías. Como son 2 cilindros en uno, ¿ya? 2 cilindros de simple efecto en uno, entonces tienen 4 conductos. Un conducto, 2 conductos, 3 conductos y 4 conductos. Ahí tienen. Son 2 cilindros en uno. Este cilindro de percusión también se le conoce como cilindro de doble efecto. Es similar al de un cilindro con amortiguación. Al accionar una válvula, se presuriza la cámara del lado izquierdo y la del lado derecho, que está presurizada, se purga de aire. Cuando la fuerza que actúa sobre la superficie del lado izquierdo del émbolo es mayor que la que actúa en la superficie anular, lado derecho del émbolo, este se mueve hacia la derecha.
En este mismo instante queda libre toda la superficie del émbolo y la fuerza aumenta. De esta forma, el aire de la parte izquierda puede afluir más rápidamente por la sección más grande y el émbolo sufrirá una gran aceleración. Cilindro telescópico. Mire la longitud de carrera que se logra. El cilindro telescópico está compuesto por varios cilindros ensamblados uno dentro del otro. Es ideal para carreras largas. En neumática se usa poco, aunque tiene gran aplicación en la hidráulica. Este tipo de cilindro es ideal para carreras largas, utilizando un espacio reducido y la resolución corta. Sus dimensiones son grandes en los diámetros para las fuerzas correspondientes. Se utilizan en donde sea necesario tener carreras largas y construcción muy compacta. Raras veces se usa en neumática. Su uso principal es en hidráulica. Cilindros rotativos. Los actuadores rotativos transforman el movimiento lineal del cilindro en movimiento rotativo disponible. Puede ser tipo de cilindros rotativos, de giro, de cable, de émbolo giratorio. Y ahí tenemos. Cilindro de giro. Miren. Este tipo de cilindro, el vástago, es una cremallera. Los ángulos de giro usuales en esta aplicación pueden ser 45, 90, 180, 290 hasta 720 grados. No más. El par de giro es función de la presión, de la superficie del émbolo y de la desmultiplicación. Los accionamientos de giro se emplean para rotación y cambio de piezas, para doblar tubos metálicos, regular acondicionadores de aire, accionar válvulas de cierre, válvulas de tapa, para plegado, etc. Y ahí está nuestro cilindrito. Ahí está en forma ya activa nuestro cilindrito. Cilindro de cable. Este cilindro trabaja siempre con tracción. Se utiliza para apertura y cierre de puertas. Permite, en dimensiones reducidas, obtener carreras largas. Este cilindro, al igual que los de giro, puede realizar movimientos angulares limitados, que rara vez sobrepasan los 300 grados. En este tipo de cilindro, la estanquización es un problema y el diámetro o ancho permiten regularmente solo pares de puertas pequeñas. Esta clase de cilindros no se utilizan mucho en neumática, pero sí se ven con frecuencia en hidráulica. Ahí está el cilindrito. Está compuesto por una camiseta, cilindros sin vástago.
Está compuesto de una camiseta, un émbolo y un carro exterior montado sobre el cilindro. El émbolo puede moverse libremente dentro del cilindro, de acuerdo a las señales neumáticas recibidas. En el momento en que el émbolo es sometido a la acción del aire comprimido, el carro se desplaza en forma sincronizada con el émbolo. Se utilizan en carreras extremadamente largas de hasta 10 metros, ya que como no tiene vástago, no existe el problema de pandeo en esto. Estos pueden ser de dos clases, con tubo ranurado, salida de fijación lateral o con entrega de fuerza por medio magnético. En el primero, la fijación que existe sobre el émbolo permite absorber fuerzas laterales elevadas. En el segundo, el émbolo y el carro exterior están provistos de imanes permanentes. La transmisión del movimiento del émbolo hacia el carro se efectúa con la misma fuerza mediante este acoplamiento. Los dos se utilizan en carreras extremadamente largas hasta de 10 metros. El cilindro de émbolo se compone básicamente del tubo, o sea, la parte exterior, tapa delantera, ¿ya? Y su base con cojinete, vástago, casquillo guía, aro rascador y además la pieza de unión de junta. ¿Qué tenemos acá? Acá. Toda esta parte de acá y toda esta parte de acá viene a ser lo que se le llama el cilindro o el tubo. Toda esta parte de acá viene a ser lo que se le llama el émbolo. Toda esta parte de acá viene a ser lo que se le llama el vástago. Este viene a ser el vástago. ¿Ya? El vástago. Toda esta parte de acá vienen a ser los sellos, ¿ya? O la estantidad, ¿ya? Y es igual que esa parte de acá, que es la junta. Luego tenemos su tapa posterior, ¿ya? Y su tapa anterior, o su base, que le pueden llamar. Y luego tenemos sus casquillos, o sea, el casquillo guía, o lo que se le llama la bocina que tiene ahí. Y luego tiene un rascador o una felpa que permite que no se introduzca, ¿ya? Que permite que no se introduzca alguna suciedad dentro del cilindro. Estas ya son las dimensiones, los cálculos que vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Motores neumáticos. ¿Ya? Los motores transforman la energía de presión en trabajo mecánico a través de un movimiento rotativo. Estos no tienen limitante en el ángulo de giro. En función a su diseño se pueden clasificar motores de pistones y motores rotativos. Pistones axiales y radiales. Motores de paletas y motores de engranajes. Tienen generalmente las mismas propiedades que los demás componentes neumáticos. Posibilitan en muchas ocasiones aplicaciones rápidas y económicas. Motores neumáticos de paletas. Miren. Ahí tienen el aire. Estos motores constituyen un principio del compresor rotativo de paletas en forma invertida. Tienen un rango de potencia aproximadamente de 50 kilowatts y un rango de revoluciones de
de 200 a 800 radiales por segundo. El aire comprimido actúa sobre la superficie de las paletas, con ello genera una fuerza que lleva al rotor a un movimiento rotativo. Debido a la excentricidad del rotor, se generan volúmenes cambiantes en los cuales el aire se expande fácilmente. Esta expansión es aprovechada para efectuar un trabajo. La cantidad de paletas determinan el rendimiento, el comportamiento en el arranque y la uniformidad del movimiento. Generalmente son de 3 a 5, y en casos especiales hasta de 10 paletas. Se aplica mucho en herramientas neumáticas, elevadores, mezcladoras, máquinas especiales, etc. Ahí está el motorcito. Motorcito de paleta. Motores neumáticos con engranajes, dientes rectos, helicoidales y dientes internos. Mire, pistón radial. El movimiento de los pistones se convierte mediante un cigüeñal en movimiento rotativo. El número de cilindros oscila entre 4 y 6. El aporte y control del aire se realiza a través de una válvula distribuidora. La potencia de los motores depende de la presión de entrada, del número de émboles y de la superficie y velocidad de estos. Se utiliza en plataformas de elevación, movimiento de vehículos de construcción, movimiento de unidades hidráulicas en la industria de construcción, etc. Movimientos axiales. El movimiento lineal generado por el pistón en el cilindro paralelo al eje de gira se convierte en movimiento rotativo mediante un disco oscilante. El aporte y control de aire se realiza por medio de un distribuidor. La velocidad máxima es de unos 5.000 radianes sobre segundo y la potencia a presión normal varía entre 1.5 y 19 kW. Se utiliza en equipos de elevación. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? ¿O todo quedó claro? Ya, Todo bien, jóvenes. profe. Listo. Entonces, jóvenes, yo les envío la hoja de trabajo y les envío el PPT de esta clase para que ustedes puedan resolver la hoja de trabajo. ¿Ya? Mañana mismo les estoy enviando todo ese material al WhatsApp para que ustedes puedan desarrollar la hoja número 6. No se olviden de enviarme los trabajos que hemos estado dejando anteriormente. Ustedes saben que cada clase es una tarea y esa tarea ya ustedes la resuelven, me la envían al WhatsApp y yo lo evalúo y le pongo la nota que corresponde. Ya, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo, jóvenes. Le envía nada más, profe, para poder Así es, hacerlo. jóvenes. Listo. Entonces, jóvenes, ya hasta la próxima, jóvenes. Hasta el día jueves. No, profe. Listo, jóvenes. Hasta luego.